Hola, hoy vamos a hincarle el diente a un tema que a primera vista parece un laberinto fiscal de los buenos, pero que en realidad nos afecta a casi todos en cuanto tenemos algo de ahorro o una pequeña inversión, los famosos rendimientos del capital mobiliario. Y esa es, digamos, la pregunta del millón, ¿no? La idea de este análisis no es simplemente leerse las normas, es descifrarlas, es entender qué lógica hay detrás de ellas para al final salir de aquí con un mapa mucho más claro de todo este territorio. Y para que nadie se pierda, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a definir qué es eso de el otro sueldo del dinero. Después, descifraremos la receta básica que usa Hacienda. Luego, un punto clave, la diferencia entre las manzanas y el manzano. Veremos también qué pasa con los beneficios que son predecibles. Y terminaremos con una de las cosas más sorprendentes, el regalo por el que se acaban pagando impuestos. Venga, 5 pasos para que la confusión se convierta en claridad. Bueno, pues vamos al lío. Lo primerísimo es entender qué son exactamente estos rendimientos. Piensa en ellos como cualquier beneficio que se saca del propio capital, pero, y esta es la condición fundamental, siempre que no venga de la actividad económica principal de cada uno. Es que esto es crucial. Pongamos un ejemplo. Una fontanera cobra por arreglar una avería. Eso, para Hacienda, es un rendimiento de su actividad. Pero si esa misma fontanera tiene unas acciones que le dan dividendos, ese dinero sí que es un rendimiento del capital mobiliario. La ley traza una línea clarísima y separa por completo lo que se gana trabajando de lo que generan las inversiones. Ojo, antes de perdernos en los detalles y en las 1000 excepciones, que las hay, es importante entender que existe una especie de fórmula maestra, un esqueleto general que sirve para calcular casi todo aquí. Pensemos en ella como el ancla de todo este análisis. Es una receta de 3 pasos, muy sencilla en apariencia. Primero, el rendimiento íntegro. Es la cifra bruta, todo lo que se ha ganado sin descontar absolutamente nada. Segundo paso, a eso se le restan los gastos que se pueden deducir. Y aquí un pequeño spoiler. La lista es cortísima, casi simbólica. Y finalmente el tercer paso. El resultado es el rendimiento neto, que es la cifra final sobre la que se calcularán los impuestos. Parece fácil, pero el diablo, como siempre, está en los detalles. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante. El primer gran detalle es que la ley no mete todo el dinero en el mismo saco, lo agrupa en familias. La primera, y quizá la más conocida, es la que tiene que ver con participar en una empresa, como cuando se tienen acciones. Y aquí está la madre del cordero, la distinción clave que hace la ley. Un dividendo es el fruto, la manzana que el árbol, que es la empresa, genera de vez en cuando. Es una renta. Sin embargo, vender esa acción y sacarle un beneficio es como vender el propio manzano. Eso ya no es una renta, es una alteración del patrimonio. Y a nivel fiscal son dos mundos completamente distintos. Vale, dejamos el manzano aparcado un momento y nos vamos a la segunda gran familia de rendimientos, la que se genera cuando se cede capital a otros. Vamos, básicamente cuando se presta dinero a cambio de un interés. El ejemplo típico es un depósito en el banco o la compra de deuda pública. Y aquí, la palabra mágica, la que lo cambia absolutamente todo, es esta: previsibilidad. La ley se fija muchísimo en si la rentabilidad se sabe de antemano con total certeza o no. Este factor explica por qué algunos productos tienen un trato fiscal distinto a otros, aunque parezcan muy similares. Y en esta tabla se ve clarísimo. Fijaos en la diferencia. Un depósito bancario paga un interés claro, explícito. Y, como vemos, tiene una retención del 19%. Una letra del Tesoro, en cambio, tiene un rendimiento implícito. Y, muy importante, no tiene retención. Y uno se pregunta ¿por qué? Pues es pura política económica. Es una forma de facilitar que el Estado se financie. Se incentiva que se le preste dinero. La tercera gran familia es la de los seguros y las rentas. Y es aquí donde vemos, digamos, la cara un poco más amable de la ley, sobre todo con las rentas vitalicias. La idea es sencilla. Solo se tributa por un porcentaje muy pequeño de lo que se recibe cada año. Y lo más interesante es que ese porcentaje es más bajo cuanto mayor es la persona que lo cobra. Es un incentivo fiscal clarísimo para fomentar que la gente tenga estabilidad económica en su jubilación. Y ahora agarraos porque llegamos al giro de guión, a la parte que de verdad desafía toda lógica intuitiva. ¿Cómo se calcula el impuesto por un pago en especie? Por ejemplo, ese dispositivo electrónico que a veces regala un banco. Mucha atención a este cálculo porque es alucinante. Imaginemos que el banco regala un ordenador que en el mercado vale 1.300 euros. Como vemos, en el primer paso ese es el beneficio. Hasta ahí, todo normal. Pero la ley obliga al banco a hacer un ingreso a cuenta por ese regalo, que en este caso son 228 euros. Pues bien, y aquí viene la bomba. A la hora de declarar, el rendimiento total no son los 1.300, son los 1.300 del ordenador más los 228 del ingreso a cuenta. Es que es tal cual. La cita lo clava.
El impuesto que el banco paga en nombre del cliente se convierte, a su vez, en más ingreso para ese cliente. La lógica de Hacienda es que, en realidad, se han recibido dos cosas, el objeto y el dinero para pagar una parte de su impuesto. Es sin ninguna duda una de las reglas más desconcertantes de todo el sistema. Entonces, ¿qué hemos sacado en claro de todo esto? Pues que si das un paso atrás, ves que las normas no son aleatorias, que siguen una lógica interna. Distinguen entre el fruto y el árbol, entre la certeza y el riesgo, e incluso se usan como herramienta de política social para influir en ciertos comportamientos. Entender estas distinciones es, en el fondo, entender la filosofía que hay detrás del impuesto. Y todo este recorrido nos deja con una reflexión final que va más allá de los impuestos. Si la propia ley fiscal hace una distinción tan clara entre rendimientos que son predecibles y aquellos que dependen del vaivén del mercado, ¿de qué manera debería esa misma diferencia fundamental influir no solo en la estrategia fiscal, sino en la tolerancia al riesgo y en la manera de construir una cartera de inversión pensada para el largo plazo?